qué fin de semana. La verdad, por ahí veíamos a varios reporteros y a varios periodistas en Estados Unidos haciendo un brunch y en una mañana tranquila, cuando de pronto a la 1:45 hora de Washington, por ahí, se daba a conocer esta carta en donde Joe Biden renunciaba a su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Y bueno, pues a partir de eso, pues prácticamente toda la fuente que está en Estados Unidos no ha parado, la fuente política. Y me da mucho gusto que esta tarde nos acompañe un periodista que también lleva varios años desde Estados Unidos, el periodista Luis Pablo Boregar del diario El País. ¿Cómo estás, Luis Pablo? Qué gusto escucharte. ¿Qué tal, Risco? Un abrazo. Bien, bien. Ahora sí que ¿dónde te agarró la renuncia de Joe Biden, no? Así de claro, oye, ¿dónde te agarró? Y yo creo que es un hecho que no van a olvidar por mucho tiempo, un hecho inédito, bueno, de verdad histórico. Por ahí veía y escuchaba hoy The Daily, el New York Times, lo atípico que ha sido todo en las últimas horas. Pero bueno, pues hemos dado también seguimiento a lo que tú escribías, las razones de por qué se hace a un lado, las señales que daba el propio Biden para hacerse a un lado. Y creo que sería interesante agarrarlo desde ahí, por supuesto, ir abriendo todos los temas que se van tocando en estos últimos minutos sobre Kamala Harris, querido Luis Pablo. Así es, Javier. Pues mira, a mí me tocó ir y lo mencionaba en la nota, en lo que fue ya el último acto de campaña de Joe Biden. Todavía estamos a la espera de que Mira. el presidente de Estados Unidos reaparezca después de que salió, digamos, del escenario en Las Vegas, en un evento que iba a tener justo con los votantes latinos, que es un sector clave de su electorado, y que ahora, pues, Kamala Harris, si se logra quedar con la candidatura, tendrá que convencer a ese electorado que será vital. Y pues Biden salió de ahí yo lo que vi fue un acto vigoroso, vi a un presidente fuerte, un presidente que quería volver a convencer de que estaba bien para seguir en la candidatura. Y pues fue una especie de coitus interruptus porque pues se nos anunció en ese evento que el presidente tenía que cortar la agenda porque pues estaba contagiado de coronavirus. Y a partir de ahí pues se incrementaron todavía más los rumores, unos rumores que ya se habían dejado sonar muchísimo, no solamente en Washington, sino en todo Estados Unidos, desde una fecha que yo localizo muy claramente en el texto, que fue el 27 de junio, que quedará marcado en la historia de este ciclo electoral como la fecha que inclinó la balanza en contra de Joe Biden. ¿Qué fecha es esa? Fue la noche de muchos adjetivos se han dicho de cómo fue la comparecencia de Joe Biden en el primer debate presidencial, aquel que organizó CNN en Atlanta, y pues que dejó pues con los pelos de punta a muchos votantes demócratas. Y parece que la presión terminó por, pues ahora sí que decantar la situación ayer domingo, ¿no? Sí, y bueno, pues se ha hablado, insisto, de varios temas. A ver, la recaudación de fondos histórica que lleva en 24 horas Kamala Harris, que bueno, pues puede ser una medición importante. No sabemos si definitiva como para cambiar algunos números. También salieron ya algunas encuestas a bote pronto. También se ha puesto sobre la mesa si, bueno, todavía tiene que pasar un proceso para que ella se convierta en candidata. Un poco para clarificar esto, Luis Pablo, ¿qué tendría que pasar o qué tiene que seguir para que ella se convierta ya en la candidata oficial del Partido Demócrata? Lo que está sucediendo ahorita tras bambalinas, lo que estamos viendo es los medios que siguen muy de cerca la política en Estados Unidos. Estamos tratando de que se está tratando de que el Partido Demócrata no se fracture en esto, porque como sabemos, se ha dicho mucho que es inaudito lo que sucedió ayer, que un presidente en funciones decida que no va a media campaña, cambie de opinión y que decida que no vaya a la reelección. No se ha visto. Entonces, ayer mucho de lo que se decía es que estábamos en aguas que no habían sido, pues que no habían sido navegadas, digamos, un terreno inexplorado. Entonces, todo es nuevo y lo que ha sucedido es muchos de los personajes que obviamente habían solicitado a Joe Biden que diera un paso al lado, que se retirara de la contienda, pues es un poco lo que vimos ayer con Obama, ¿no? Obama sacó un mensaje, un comunicado para reconocer el legado de Biden. Nancy Pelosi, que es una política que sigue teniendo
muchísima importancia, muchísimo peso dentro del partido, reconoce el legado de Biden y han esperado varias horas. Igual el líder del Senado, Chuck Schumer, el líder en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, se han esperado un poco para pues no maltratar la figura de lo que representa todavía un presidente en funciones, y han esperado el respaldo a Kamala Harris. Todavía hay un gran paquete, una gran bolsa de delegados que se tendrían que estar o se tienen que estar pues comprometiendo su apoyo rumbo a la convención demócrata que se va a celebrar en agosto. Lo mejor que puede pasar para el Partido Demócrata es que Kamala Harris llegue con un respaldo muy robusto, muy nutrido a esa convención, que no haya dudas de que salte algún gobernador, alguien que pueda estar detrás del escenario tejiendo apoyos para dar una sorpresa, sino que llegue mostrando unidad, que es un poco, hay que recordar, que venimos, Risco, de una semana increíble, donde hubo un atentado contra un candidato presidencial. Sí. Hubo una convención republicana donde se presentó al compañero de fórmula de ese candidato presidencial, que es Donald Trump, y luego vino la renuncia de un candidato del Partido Demócrata. Es que vamos a un ritmo en este ciclo electoral que no sabemos si vamos a llegar a noviembre o en qué condiciones vamos a llegar a noviembre, ¿no? Sí. Estamos hablando con el periodista Luis Pablo Borregart, periodista del diario El País desde Estados Unidos. Oye, Luis Pablo, ¿y están obligados a tener un debate en caso de que Kamala Harris llegue a ser la candidata demócrata o quien quede como candidato demócrata? ¿Está obligado, digamos, el equipo, bueno, ambos partidos a tener un debate, o eso es algo que todavía se tendría que poner sobre la mesa y puede decir Donald Trump no? Yo ya tuve uno con Biden, que incluso fue organizado, me parece, por CNN. No tendría que ir a otro debate. Esta de la obligatoriedad creo que es la pregunta también que más se repite. Totalmente. Yo creo que la pregunta no está claro. ¿Por qué? Porque otra vez, y me remito a esto del territorio inexplorado en el que estamos. Trump y Biden habían acordado 2 debates, ya se celebró uno y pasó lo que pasó después de ese debate, pero ahora ya Joe Biden no va a ser el candidato, entonces se tienen que pulir los detalles con otra candidata, que todo parece indicar que a lo mejor en las próximas horas Kamala Harris logra los delegados suficientes, que es esta cifra mágica de 1980 delegados, para convertirse, digamos, para asegurar la candidatura, la mayoría de los delegados en juego para ser la candidata, pero ella tiene que pactar con Donald Trump esta nueva comparecencia. Hay un dato que me gustaría mencionarte, Javier, que es la popularidad cambiante de Kamala Harris. Kamala Harris, como sabemos, era la vicepresidenta. En una elección en mayo empezaron a carearse, porque pues eso hacen la gente que se encarga de las encuestas, carean diferentes nombres. Si se ponían a competir a Donald Trump con Kamala Harris en mayo, Trump llevaba una ventaja de 7 puntos por encima de la hoy vicepresidenta de Estados Unidos. Hoy esas elecciones, cuando ya sabe, ese juego de la encuesta, solamente coloca a Trump 2 puntos por encima. Eso de mayo a donde estamos ahora, y un terrible debate presidencial. Entonces ha cambiado obviamente muchísimo la posición, la opinión pública que se tiene sobre pues una política que ha estado siempre tras bambalinas, que siempre está tras el presidente Biden, y yo creo que es el gran momento político de ella. Yo creo que Donald Trump, pues como pasa mucho en los debates, ¿no? Si él sigue a la cabeza, a lo mejor él dice que no le interesa debatir con Kamala Harris, que pues probablemente lo que hemos visto en los videos, pues es una política de 59 años, es mucho más ágil que Joe Biden o lo que ha mostrado Joe Biden en las últimas entrevistas. Bueno, pues estaremos al pendiente. También el nombre de Michelle Obama ha sonado también en las últimas horas, la figura, lo que significan los Obama también en el Partido Demócrata. En fin, yo creo que, insisto, va a haber muchísimo todavía por platicar y mucho que seguir analizando. Pero bueno, Luis Pablo, te agradecemos tu voz y por supuesto seguimos tus textos en el diario El País. Gracias, Luis Pablo.
Un abrazo, Javier. Saludos. Un abrazo. Pues es Luis Pablo Beauregard, periodista, analista también, gran reportero, pues en lo que ha sido. Me dice, bueno, pues fui al último acto de campaña de Joe Biden. Ahorita compartimos